Lev Tov, como ya muchos sabrán, estamos hablando de corazón. Lev, Tov significa bueno y mitad significa la cualidad, el atributo, el rasgo espiritual o el rasgo de carácter. Así que estamos hablando de un atributo llamado el corazón bueno, o mejor dicho en español, el buen corazón. Me gustaría llamar la atención para que comprendan lo profundo o lo importante que es para nosotros como discípulos de Josué de Nazaret, como participantes de la comunidad de Nazaretim, lo importante que ha de ser percibida esta cualidad, este rasgo de carácter. ¿Por qué? Porque en las enseñanzas y en los hechos de Josué que llegan hasta nuestros días, se registra justamente esta midá en palabras de nuestro maestro, Rabbeinu Yoshua Minastrat, el Mashiach. Y se encuentra, de hecho, en dos secciones, como ven en pantalla, en dos citas. Y Josué lo que dice en esta ocasión es cuando antagonistas a él, o sea, personas que lo están criticando por sus acciones de bondad, por sus acciones altruistas, y Josué responde de esta manera. Y dice así, Adam Tov, como ven en pantalla, Adam Tov, que significa un hombre bueno, una persona buena, del tesoro de un Lev Tov, del tesoro de un buen corazón o de un corazón bueno, extrae cosas buenas. Y además dice Adam Ra, o sea, la antítesis, lo contrario, el antónimo. Adam Ra, la persona mala, del tesoro de un Lev Ra, del tesoro de un corazón malvado, un corazón malo, extrae cosas malas. Así que ya estamos hablando, creo que todos podemos comprender que estamos haciendo referencia a algo intrínseco del ser humano, algo que es pues la expresión de lo más profundo del ser humano. Creo que en español se comprende la idea, ¿cierto? El corazón, nuestro interior. Pues bien, vamos a continuar profundizando en esta interesante charla. Como de costumbre, les he dejado saber a ustedes que el idioma hebreo es muy particular, ¿cierto? Es un idioma concreto, lo contrario de un idioma abstracto. Es decir, las ideas o los conceptos abstractos, el idioma hebreo lo muestra a través de cosas, digamos, tangibles, cosas que podamos ver, ¿cierto? Para que el hebreo parlante lo pueda comprender. Y es por esa razón que les comparto el ejemplo clásico. Amor, evidentemente, es un concepto abstracto. Es un concepto que, digamos, en español o en latín, incluso, que es de la fuente que viene nuestro idioma en español o castellano, pues el amor es un concepto abstracto. ¿Qué es el amor? Y como ven en pantalla, para los antiguos hebreos, lo que nosotros en español conocemos como amor, nuestros ancestros lo llamaban Ahavá, un término concreto, porque su raíz etimológica, Hav, significa dar. Así pues, esta midá, esta cualidad, esta capacidad que tiene el ser humano de amar, para el concepto hebreo es dar. Quien ama, quien tiene Ahavá, es el que da. Y recordamos, evidentemente, las palabras de nuestro santo maestro, ¿cierto? En Barabá no hay amor más grande, no hay una avá mayor, no hay una medida, no hay una midá más elevada que, que aquel que tiene la capacidad de amar, de dar su vida por sus compañeros. Así que cuando comprendemos las enseñanzas hebreas en su contexto hebreo, contexto sociocultural e histórico, son muy ricas en, digamos, a la hora de comprender. Se hace muy claro el mensaje. Lo diferente ocurre cuando, pues, tratamos de comprender los textos de una manera, digamos, occidental. Cuando se habla del amor, usualmente pensamos que se trata de un sentimiento,
de una emoción y no necesariamente, o sea, sí, lo puede implicar cuando uno da, cuando uno entrega, es porque ya previamente tiene unos sentimientos, una conexión con ese ser al que él le entrega su vida, su tiempo, sus sentimientos, etcétera, pero no lo implica. Por lo tanto, cuando Josué instruye a amar al que odia, o sea, amar a aquella persona que es parte de la comunidad, pero con la que no te llevas bien, no está hablando Josué de que crees en ti una sensación, un sentimiento agradable o atractivo o bonito por aquella persona que es tu enemigo. No, el concepto hebreo es que que procures el bien por esa persona. Por eso decía Salomón, cuando veas al, al asno de tu enemigo, pues asístelo, ayúdalo. Así que ayudar, dar del tiempo, dar de nuestra asistencia, de nuestra ayuda, de nuestras posesiones, compartirlas con los demás, no implica que la persona a la cual les estemos dando sea nuestro amigo o nuestro enemigo. Pero evidentemente al que más le damos, el amor mayor lo damos con aquel con el cual hemos creado previamente una relación. ¿Qué les comparto en pantalla? Creo que todos ya lo conocemos. Un corazón. Sí, ese órgano tan importante que tenemos los seres humanos sin el cual evidentemente no podemos vivir. Y me gustaría incluir en esta reflexión con ustedes otro término de otro de nuestros órganos internos, y esto es los riñones. Kelayot, se llama en hebreo, Kelayot. Sin estos órganos, el ser humano no puede vivir. Sin el corazón, sin los riñones. Así que alguno me preguntaría, pero Abdiel, ¿estás diciendo que cuando Josué de Nazaret dijo que es muy importante tener esta cualidad de un corazón bueno, Lev Tov, está hablando de el órgano humano o está hablando de otra cosa? A primera vista, pareciera ser algo muy sencillo. O sea que esta cualidad de la cual estamos hablando, de un buen corazón, significa pues ser una persona buena, una persona de bien. Yo les pregunto, ¿realmente es sencillo o realmente debemos indagar? Aunque muchos de ustedes yo sé que ya comprenden el contexto y tienen noción ya de esta mitad, me gustaría profundizar en esta ocasión sobre la terminología hebrea. O sea, aprovechar esta ocasión en la que estamos tratando las midot para también abordar un poco acerca del lenguaje hebreo. Creo que nos va a ser útil para próximas conferencias. O sea, un corazón bueno podemos traducirlo literalmente como un corazón sano. Bueno significa útil, productivo. Así que un corazón bueno, Lev Tov, literalmente es un corazón sano, un corazón que nos permite, como seres humanos, mantener una salud, un estado de salud bueno para la persona. Y justamente por eso, estimados, justamente por eso que les estoy diciendo es que el corazón es empleado por los hebreoparlantes de la antigüedad para hacer referencia a la mente humana. Entendamos entonces corazón como equivalente a la mente de la ciencia moderna. Así como el corazón, repito, es fundamental para la salud humana, es lo que pompea la sangre de nuestro cuerpo y nos mantiene, digamos, vivos con fuerza, pues esto que en la modernidad, en la ciencia moderna se le llama mente, los antiguos hebreos llamaban corazón. Estimados, a ver, vamos a retirar por un segundo la pantalla para conversar con ustedes. Estimados, estas enseñanzas que estamos analizando, o sea, esta serie de midot, provienen, o sea, la manera en que fueron expresadas en estos textos que estamos analizando, provienen del mundo hebreo de la antigüedad. Las enseñanzas, en otras palabras, provienen de personas que son oriundas del antiguo Oriente Próximo. Por lo tanto, las enseñanzas
encapsuladas a través de palabras y conceptos concretos, no abstractos, no podemos intentar comprenderlas según la ciencia moderna de Occidente. De hecho, cualquier intento de tratar de comprender estas enseñanzas ancestrales a través de la ciencia moderna van a incurrir en la desvalorización de las mismas, porque estamos hablando de un lenguaje que empleaba una etnia de una región muy diferente a la que hoy estamos nosotros acá compartiendo en Occidente e incluso con la ciencia de Occidente, que es muy diferente a los conceptos de la antigüedad. Por lo tanto, si analizamos, repito, esto es importante tenerlo claro, si analizamos la Torá, el Tanaj, los escritos de Josué de Nazaret, los escritos de los rabinos de la antigüedad, el Talmud, los Midrashim, si los analizamos con lentes de la ciencia moderna de Occidente, entonces, como les decía, lo que estamos haciendo es desvalorizándolos, porque estamos empleando lentes que no eran los que tenían los antiguos. Entonces, les propongo que tomemos las enseñanzas que estamos analizando, enseñanzas ancestrales de hace aproximadamente 2000 años, que las analicemos en sus contextos, para entonces poder darle el crédito que merecen. Para nuestros ancestros del mundo hebreo, tanto el corazón, Lev, como los riñones, Kelayot, eran órganos que hacían que el ser humano pensara, soñara, decidiera y incluso sintiera. Allí se encontraban los pensamientos, las emociones, según la cosmovisión de los ancestros. Por supuesto, con los avances de la medicina presente, pues tenemos una comprensión, diría yo, bastante precisa en nuestros días de la verdadera función científica de lo que es el corazón y los riñones. Básicamente el corazón, como les había dicho anteriormente, lo que hace es pompear la sangre, mientras que los otros órganos, los riñones, lo que hacen es filtrarla. Por lo tanto, desde un punto de vista de nuestro mundo moderno, pensamos que estos órganos tienen poco o nada, incluso nada que ver con nuestros pensamientos, ¿cierto? Con nuestros sentimientos. Pero les comparto la siguiente imagen en pantalla que nos va a ayudar a comprender todo esto en lo que estoy profundizando. Evidentemente pudiera finalizar la charla sobre Lev Tov en cuestión de 15 minutos, pero digo, estoy aprovechando la ocasión para también pues educar un poco acerca del lenguaje hebreo para que a la hora que estudiemos el texto sagrado, la Torá, el Tanaj, pues nuestra comprensión sea más profunda. Así que siendo más, digamos, precisos a la hora de comprender el texto, textos antiguos del mundo hebreo, para los hebreos de la antigüedad, el cuerpo humano estaba dividido por la mitad, vamos a decir, en lo que respecta el punto medio del torso. El torso es el espacio del cuerpo que está desde los hombros hacia la pelvis. Eso se llama el torso. Entonces, el cuerpo se dividía exactamente en el medio del torso, en lo que respecta a los sentimientos y las emociones. Es decir, se entendía que cualquier cosa por encima del punto medio del torso, ahí se encontraba la sede de los pensamientos, del racionalismo, o lo que podemos llamar en términos modernos, la vida intelectual, de donde surgen los pensamientos, de donde pues se crean lo que hoy estamos analizando, el carácter humano. Mientras que en esa raya intermedia del torso abajo, pues allí todos los órganos que están
se relacionaban en la antigüedad del mundo hebreo con las emociones. Quiero compartir algunos ejemplos del Tanaj para que sea fructífera esta clase, para que luego cuando vayamos a estudiar los textos sagrados podamos comprenderlos de mejor manera. Y vamos en los próximos textos a traducir en nuestra mente el término lev, corazón, o levav, que también es un término para corazón, como mente, pensamientos. Repito, la vida intelectual residía en el corazón del ser humano según la perspectiva de los hebreos antiguos. Y cada vez que veamos el término riñones, vamos a asociarlo con la conciencia del ser humano o incluso con las emociones del ser humano. Proverbios 23, del 15 al 16. Y vamos a ver en este texto cómo un padre se alegra en términos hebreos de la antigüedad. Un padre se alegra en sus riñones o en sus entrañas, si queremos, cuando su hijo muestra sabiduría y habla la verdad y la bondad. Dice el texto, hijo mío, si tu corazón, entre paréntesis, si tu mente es sabia, también se alegrará mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Sigue diciendo en la segunda parte, mis riñones, mi conciencia, mi ánimo, mis emociones también se alegrarán cuando tus labios hablen lo que es recto. Pasemos a la próxima imagen, el Salmo 16:7. Bendeciré al Todopoderoso que me guía. Mis riñones me amonestan por la noche. Curioso, ¿cierto? O sea, mi conciencia me amonesta por la noche. Salmo 7, del verso 10 en adelante, dice, el Eterno pone a prueba los corazones y los riñones. Curioso, ¿cierto? Muy difícil de comprender a primera vista para un lector del occidente y sobre todo en nuestros días. El Eterno pone a prueba mi mente y mi conciencia, mis emociones. Mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón, aquellos que son rectos de pensamiento, de mente, a las personas íntegras, si queremos. Vayamos a esta cita curiosa del profeta Jeremías, capítulo 17, el verso 10, y dice, yo, el Eterno, escudriño el corazón, escudriño la mente, los pensamientos, pruebo los riñones, las emociones, para dar a cada uno según su camino, según el resultado de sus obras. Así que el resultado de nuestras obras, o sea, el efecto que tuvieron las causas que hicimos, las obras que hicimos, son consideradas para el idioma hebreo antiguo basado en el corazón y los riñones. Esto es, en nuestra mente, nuestra capacidad intelectual de analizar con profundidad qué es lo correcto e incorrecto. Pero también dice el texto que se prueban nuestras emociones. A fin de cuentas, aunque algo esté un poco más arriba, o sea, un órgano más arriba y un órgano más abajo, a fin de cuentas, el contexto hebreo de la antigüedad es las entrañas, los órganos internos que se encuentran en el torso, no así pues la mente como lo comprendemos hoy. Bien, pasemos a otro ejemplo. Con estos ejemplos espero que esté sirviendo para que en el estudio que todos tenemos del texto sagrado pues sea provechoso. Aquí vemos que David invocó al Todopoderoso para que refinara sus riñones y su corazón. Fíjense qué curioso esta terminología. En el Salmo 26, del 1 al 3, y resumo de esta manera, examíname, Eterno, y ponme a prueba, afina mis riñones y mi corazón. Es lo que estamos tratando de hacer en esta serie de charlas. Refinar, ¿cierto? Nuestras emociones y nuestros pensamientos. Digamos, canalizarlos a través de la voluntad divina.
Pero les comparto la siguiente idea, no solamente en textos que hoy llegan a nosotros en letras hebreas se presenta esta terminología, sino en textos judíos que llegan a nosotros en nuestros días en griego, porque resulta que el idioma griego de la antigüedad era pues uno de los más populares, necesarios para interactuar en el mundo antiguo. Así que aunque encontremos textos en griego, pero cuyos autores sean judíos, hebreos, vamos a encontrar en ellos terminología hebraica. Y para ello les comparto este curioso texto llamado Apocalipsis o Revelaciones en el capítulo 2, el verso 23, y dice, yo soy el que escudriña los riñones y el corazón, y daré a cada uno conforme a sus obras. O sea que de los riñones, de las emociones, de lo más profundo de nuestro corazón, perdón, de nuestro ser, de las entrañas, del corazón es que surgen esos deseos, esas emociones, esos pensamientos que dan fruto finalmente a las obras. Y es por esto que las obras se representan alegóricamente como los frutos de un árbol. Nuestro corazón es como un árbol, o sea, nuestro interior es un árbol y nuestras acciones son los frutos. Así que esto nos confirma, evidentemente, como pueden apreciar, que textos, aunque estén en lenguaje hebreo, perdón, textos, aunque estén en lengua griega, reflejan conceptos hebreos, como lo es el que acabo de leer, Revelaciones o Apocalipsis 2:23. Entonces, vayamos a este interesante cita de la tradición que se registra en este documento llamado Mateo, Toledot de Josué, Crónicas de Josué, en la que nuestro santo maestro, Josué de Nazaret, comparó el concepto de la eliminación corporal, o sea, la función que hacen los riñones, la función renal, técnicamente hablando o científicamente hablando, esta eliminación, repito, que hace nuestro cuerpo, y Josué la comparó con la eliminación de la maldad del corazón, la limpieza de la sangre del corazón, entiéndase, de la mente, eliminar los pensamientos perversos, malignos de nuestro corazón, de nuestra mente. Y es por eso que se va a aclarar que lo que sale de nuestra boca es nada más un reflejo de lo que sale de nuestro interior. Fíjense, leo para ustedes. La cita es Mateo 15, del verso 17 en adelante. Y Josué les dice a sus discípulos, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre? Si queremos, a las entrañas, a los riñones, y se elimina. Es decir, lo que ponemos en nuestra boca se filtra a través de nuestros riñones y finalmente el cuerpo lo va a desechar. Pero dice Josué, lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que sale por la boca proviene del corazón. Ya sabemos que los hebreos de la antigüedad se referían a lo que hoy llamamos mente con el término corazón. Y eso es lo que en efecto contamina al hombre, porque del corazón, entiéndase, de la mente, de los pensamientos que generamos, salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos, etcétera. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entre paréntesis, Josué nos dice, comer cosas que se han prohibido para nosotros comer no contaminan al hombre. No, Josué, el contexto es comer sin lavarse las manos. Comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Bien, de estas palabras de Rabino Josué se aclara el proverbio que encontramos en el capítulo 4, el verso 23, Mishle Shlomo. Con toda diligencia, cuida tu corazón,
Esto es, cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida aquello que produce, que genera pensamientos positivos o negativos, deseos positivos o negativos, porque de él, del corazón, o sea, de la mente, emana la vida. También pudiéramos parafrasearlo como lo ven en letras rojas. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ellos son el timón de tu vida. Ellos te pueden llevar a, digamos, un puerto apropiado en el cual puedas generar abundancia, éxito en la vida o te pueden también desgraciar la vida. Así que ya entendemos, estimada familia, expresiones o si versos en hebreo, por ejemplo, "Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha", y amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando ponemos en disposición nuestro intelecto para obedecer, para servir al Todopoderoso, para obrar según su dictamen, entonces esto logrará nuestro éxito. En otras palabras, para concretizarlo en términos modernos, científicos, si queremos amar a Hashem con todo el corazón, se logra solamente a través del ejercicio intelectual. Necesitamos crear ese ejercicio. No se trata simplemente de emociones, se trata de implementar un ejercicio mental. Bien, otro texto que se clarifica tras todas estas alusiones o clarificaciones que hemos estado compartiendo es uno de los textos más importantes para nuestra comunidad, registrado en el libro del profeta Irmías, capítulo 31 y verso 33, que dice, Venatati et Torati, pondré mi Torah, pondré mi enseñanza, si queremos, en lo más íntimo. Literalmente dice, en la profundidad de ustedes, pero además dice, y la escribiré o la grabaré, la Torah, las enseñanzas, en sus corazones. Es decir, que cuando la enseñanza divina esté en nuestra mente, en nuestro intelecto, cuando hagamos el ejercicio apropiado tras la lectura de la Torá, tras la lectura de Parashat Shavua, esto generará una transformación en nuestra vida intelectual y moral, porque evidentemente nuestro razonamiento, el análisis que hacemos intelectualmente es para que nuestras acciones sean apropiadas y para que refinemos también el aspecto moral de nuestra vida. Y lo curioso es que esta promesa viene, según enseñan nuestros maestros, por el sehut de nuestro Sadik Mashiach Tzidkenu, por el mérito del Mashiach, como dijo el profeta Ishayahu Anabí. Él es el medio a través del cual el Eterno establece con la nación de Israel una Berit Hadashah, una nueva alianza, un nuevo pacto que, como acabamos de leer, se trata de internalizar la enseñanza divina en nosotros para que exista una transformación, repito, en el aspecto de nuestra vida intelectual y también el aspecto moral. Así que em, de esta manera también comprendemos la enseñanza que se encuentra desde el libro de Deuteronomio en Devarim, que estudiamos en semanas anteriores sobre la circuncisión del corazón. ¿Recuerdan? En palabras de Moshe, que es ahora que podemos comprender con el término o la frase circuncisión del corazón, pues reformar nuestro pensar y nuestro entender para que nuestro proceder, para que nuestras acciones en la vida sean de acuerdo a la voluntad divina. Ser mejor personas, elevarnos en el aspecto ético, moral, de respeto, de justicia. Ese es el significado de una circuncisión
en el corazón, en nuestra mente, en nuestro intelecto. También comparto con ustedes el libro de Salmos, el capítulo 40 y el verso 8, que dice, nos revela que la idea que habíamos leído del profeta Jeremías capítulo 31 no era nueva con él. La inspiración no venía de manera, digamos, novedosa por parte de él, sino que ya esto había sido dicho en palabras de David Amelech, que dice así, David, me deleito en hacer tu voluntad. Elohim, Elohai, mi Dios, tu Torah está dentro de mis entrañas. O sea, que la única forma en que David expresa deleitarse en hacer genuinamente la voluntad de Elohim es porque dice Toratha betoch me'ai. Tu Torah, tu instrucción, tu enseñanza. Recuerden que en los días de David, la Torah es simplemente la enseñanza divina. Las mitzvot, los mandamientos que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, teniendo las instrucciones divinas en las entrañas, en el corazón, en los riñones, hace que David se pueda deleitar de forma genuina. Y lo mismo lo podemos lograr por el mérito de Mashiach Sidkenu, Yoshua Minasrat. Y ahora también comparto con ustedes un texto de uno de los discípulos más destacados de Yoshua de Nazaret, Saúl de Tarso, que en su correspondencia a los discípulos en Roma hace mención del hombre interior, como pueden apreciar ustedes en pantalla. El hombre interior. Dice Saúl de Tarso que el hombre interior, por los méritos de Mashiach Zidkenu, de nuestro justo Mesías, él se puede deleitar, así como decía David, acabamos de leer, en la Torah de Elohim, en la enseñanza. Pero fíjense, el hombre interior, el aspecto interior del ser humano, lo acabamos de leer en Teilim, en palabras de David. Pero ¿qué sucede, estimada familia? Que en nuestros días, influenciados por conceptos, vamos a llamarles helénicos o helenistas, se habla del hombre interior como el alma que siempre ha existido y continuará existiendo tras nuestra muerte. Ese es un concepto helénico que cavó profundamente dentro del judaísmo, pero cuando leemos textos de esta época en que aún existían judíos que perpetuaban los conceptos eh, clásicos hebreos, no podemos incorporarle conceptos tardíos a, a la idea, a la ideología o a la filosofía incluso que encontramos en las enseñanzas de Saúl. Hay que dejar que Saúl hable por sí mismo. Entonces, el hombre interno, el hombre interior del cual Saúl habla, no es el alma humana de la filosofía griega, es la mente del ser humano, lo que se llamaría en hebreo el corazón. Y vemos, como lo pueden apreciar en pantalla, en el verso 25, se aclara lo que Saúl dice en Romanos capítulo 7 y 22. Comenzó diciendo que el hombre interior se deleite en la Torah de Elohim. Y en el verso 25 aclara que es este hombre interior, la mente. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo la Torah de Elohim. Qué interesante, qué maravilloso es comprender los textos apropiadamente en su contexto, sin leerlos de forma anacrónica. Hay muchos textos más que podemos comprender a través de estos conceptos. Cuando Josué dice, por ejemplo, dichosos o benditos los de los puros de corazón, ¿cierto? ¿Qué significa puros de corazón? Ya sabemos, puros de pensamiento, que de hecho es una mitad, es una cualidad, es un rasgo de carácter que trataremos más adelante en otra ocasión.
También se nos viene a la mente, al menos a mí se me vino a la mente, cuando Josué dijo, todo el que mira a una mujer y la codicia, ya adultera con ella en su corazón, o sea, en sus pensamientos, en su mente. Cuando dice Josué de Nazaret, en el lugar donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué significa esto? Donde esté lo que más tú valores, ahí estará tu corazón, literalmente, ese órgano que pulsa la sangre. No, ahí estará tu mente, tus pensamientos y por lo tanto todo lo que generes de esos pensamientos que se van a convertir en acción serán acondicionados a donde esté tu tesoro. ¿Qué es tu tesoro? Allí se reflejan tus acciones. Entonces, vamos a ir concluyendo, estimados, con las siguientes palabras. El corazón, entiéndase, la mente es el generador de todas las fuerzas del ser humano. En términos, a ver, científicos modernos, sí, el corazón, ese órgano tan importante de nuestro cuerpo, es lo que genera la fuerza, la vitalidad del ser humano. El corazón es la fuente que emana todas nuestras acciones. Por lo tanto, podemos concretar diciendo que, ¿qué es Lev Tov? ¿Qué es esta mitad de buen corazón o un corazón sano? Como ya dijimos al inicio y ahora estamos comprendiendo su significado. Sí, en términos científicos, ¿qué es un corazón sano que nos mantiene con vitalidad, que nos mantiene viviendo, pero de manera apropiada, sana? Así que corazón sano, Lev Tov, entendámoslo como mente sana. Una mente sana es aquella que genera pensamientos y acciones nobles, altruistas, nobles. Por eso es que Josué de Nazaret comparó, de hecho, creo que los tengo en las notas, bueno, un poco más adelante, pero Josué comparó, ¿recuerdan? El árbol, bueno, creo que lo dije ya anteriormente, Josué comparó un árbol con el ser humano y sus frutos, con las acciones y cómo todo esto proviene del corazón. Por sus frutos van a conocer el árbol. Por los frutos van a conocer qué hay en el corazón de esa persona, porque el corazón es el que identifica la personalidad. Así que estamos hablando de una cualidad, un rasgo de carácter muy importante, muy necesario, no tanto para la persona que posee esta cualidad, sino para el resto, para el que observa, para que pueda apreciar la profundidad, la sinceridad, la honestidad, la veracidad de la persona. Un árbol malo, esto es un etz, como dice Josué, el árbol malo, ¿quién es? Un árbol enfermo que produce frutos malos, o sea, que produce frutos enfermos. Lo mismo comprendámoslo entonces, estimados, en el aspecto del corazón como mente. Un corazón malo produce acciones malas. Una mente enferma solamente puede generar pensamientos, sensaciones, incluso emociones, actos enfermos, actos malos. Así que quedémonos con esta concepción de la midá Lev Tov, la cualidad, el rasgo de carácter Lev Tov. Corazón bueno es una mente sana. Es la condición en que nos encontramos cuando nos dejamos guiar por la voluntad divina, cuando nuestro corazón está en pos de hacer la voluntad del Creador. Y no tenemos que ser judíos para tener un Lev Tov. Cualquier persona de cualquier etnia tiene acceso a crear en sí el Lev Tov, porque estamos creados con esas condiciones de Selem Elohim, de la imagen divina, para todos poder decidir qué es lo tov y qué es ra, qué es correcto y qué es incorrecto. Así que esta cualidad de lev tov, de mente sana, es cuando o se manifiesta en nosotros cuando somos conscientes
de nuestras propias aptitudes en la vida. Una mente sana se puede lograr a través de la renovación de nuestra mente. Por muy bajo que hayamos caído en el aspecto intelectual, moral, podemos volver al inicio. Con daños, sí, pero podemos reparar esos errores. Cuando renovamos nuestra mente, cuando buscamos la esencia misma de nuestro ser con la capacidad de elegir el bien y desechar el mal, entonces nuestra actitud, nuestros pensamientos son en pos del amor, en pos del perdón, en pos de conectarnos con la divinidad y con eh, nuestro ser cercano. Y esto me gustaría confirmarlo para finalizar con un texto del tratado mishnaico llamado Avot o Pirkei Avot. Vamos a concretizar todo esto que hemos dicho en palabras de otro rabino. De hecho, fíjense qué interesante, el rabino Yohanan ben Zakkai no solamente era un contemporáneo de Yehoshua de Nazaret, o sea, Yohanan ben Zakkai sobrevivió a la destrucción del templo en el año 70, sino que era también oriundo de Galilea. Así que podemos encontrar en Yohanan ben Zakkai quizás mucha similitud. De hecho, existen escritos realizados por académicos en los que comparan ciertos principios y conclusiones hermenéuticas de Yohanan ben Zakkai con la de Yehoshua de Nazaret. Pero bueno, hoy evidentemente no es el momento para profundizar en eso, sino simplemente traer al presente a esta clase un contemporáneo de Yehoshua y de hecho también oriundo de la misma ciudad, o sea, de la misma región, Galilea. Yohanan ben Zakkai se registra su dicho en el Tratado Avot, sección 2:9. En otras ediciones o formatos, sección 2 y 13. Y les animo a que aquel que tenga acceso a Pirkei Avot lo busque y profundice sobre este dicho. Yohanan ben Zakkai tenía 5 talmidim destacados. Tuvo muchos discípulos, pero tuvo 5 destacados. A continuación vamos a mencionar sus nombres. Y tras él haberlos instruido, haberlos capacitados como maestros para ellos impartir su propia enseñanza, Yohanan ben Zakkai les dijo, Seú ur'u, salgan ahora por ustedes mismos y vean, analicen por ustedes mismos. Salgan del Beta Midrash, salgan del centro de estudios, de la casa de estudios, donde han estado durante todos estos años bajo mi tutela. Y ahora yo los voy a poner a prueba a ustedes. Seú Ur'u. Salgan y comprueben por ustedes mismos. Observen, y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el Derech Yeshara? Derech Yeshara es la conducta apropiada, literalmente el camino correcto al que el hombre debe adherirse. Como ven en pantalla las notas. ¿Cuál es, estimados discípulos, el Derech Yeshara? El camino correcto. Vamos a ver cuáles fueron estas descripciones. 5 descripciones, una de cada discípulo sobre el camino correcto. Como ven en pantalla. Uno de sus discípulos, Rabí Eliezer, dijo, un buen ojo. ¿Cuál es el camino correcto que debe optar una persona para alcanzar éxito en la vida? Ain Tová. Ain Tová, otra vez una expresión idiomática, significa ser una persona generosa. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Cuál es el camino correcto? Pues elevarte en la mitad de la generosidad. Pero también se registra la opinión de Yoshua ben Hanania y dice, según su opinión, ser un buen compañero, Haber Tov, o encontrarte a un Haber Tov. ¿Qué significa esto? Según Yoshua ben Hanania, que el camino correcto
para tener éxito en la vida en términos espirituales y de éxito en todo contexto, en toda faceta de la vida, es que te encuentres o interactúes con un Haber Tov o una Haberá Tová, en este caso que nos acompañan también, pues, damas en la plataforma de Zoom. Esto es una persona de confianza que va a ser tu influencia en términos íntimos, porque el amigo o la amiga es con aquel a la que tú le confías quizás tus secretos, con la que compartes momentos muy íntimos, muy personales. Así que si tú adquieres un Haber Tov, una Haberá Tová, un amigo bueno, entonces te creará una buena influencia y esto hará que tu conducta en la vida sea positiva. No te dejarás influenciar por malos caminos. Aquí viene la opinión entonces de este otro discípulo de Yohanan ben Zakkai, llamado Rabbi Yossi. Y Rabbi Yossi dice, o Rabbi Yossi en otras versiones o formas de pronunciar el hebreo, Yosef es el nombre completo, Yosé o Yossi son derivados. Y dice entonces Rabbi Yossi, lo que necesita una persona para crear un derech yeshara, un camino correcto, es tener un, como dice el texto, un shachen tov, un buen vecino. ¿Por qué? Porque no hace falta solamente enfocarnos en ser generosos por nosotros mismos o tener un amigo bueno, un amigo que nos inspire a ser buenos, a tener actitudes positivas, sino que el resto, o sea, la mayoría del tiempo, nosotros la compartimos digamos, en un contexto geográfico limitado, con nuestros vecinos, con los que vamos a interactuar día y noche. Así que según las palabras de Rabbi Yossi, el Shachen Tov, el buen vecino, es el que nos va a garantizar que tú y yo tengamos una influencia diaria familiar. Nuestra familia, aunque yo como padre me ausente de la casa, sé que mi vecino va a ser un Shachen Tov, un buen vecino, y va a inculcar o va a emitir buena conducta para el resto de mi familia. Pero no queda allí. Viene el otro rabino llamado Simón y dice, no es necesario un buen amigo, un buen ojo, un buen vecino. No. Creo yo, dice Rabbi Simón, que es importante la prevención, la previsión. O sea, que encuentres a alguien o que tú mismo te constituyas en alguien que provee el resultado de algo. Que tengas esa capacidad, o sea, de que antes de obrar tengas la paciencia de meditar, de conceptualizar el resultado, en la causa y el efecto, ¿cierto? Y cuando las personas tenemos esa capacidad o trabajamos en esa mitad, en esa cualidad, entonces, evidentemente, vamos a evitar muchos males a nuestra vida. Vamos a evitar el pecado, el error, las consecuencias funestas. Y finalmente viene este otro rabino discípulo de Yohanan ben Zakkai llamado Rabbi Elazar y dice, yo creo que para garantizar un derech yeshara, un camino de éxito correcto según los ojos de la divinidad, lo mejor es cultivar un lev tov, un buen corazón. Y ya sabemos, ya hemos dicho que es un buen corazón, ¿cierto? Un corazón sano, una mente sana, una mente lejos de la envidia, del egoísmo, del egocentrismo, una mente positiva, una mente que perciba el bien dentro del mal. Una mente sana es una mente que puede distinguir después de una mala acción incluso la lección positiva de esa mala acción para no repetirla. Entonces, ¿qué estamos viendo, estimados? Pues estamos viendo que eh, hay 5 alumnos de Rabban Yohanan y uno de ellos tiene la misma perspectiva de Rabbi Josué de Nazaret. Y viene Rabban Yohanan a exaltar la visión, la perspectiva de Rabbi Elazar. Y dice,
Rabí Yohanan a sus discípulos: veo las palabras de Rabí Elazar ben Araj como mejores que todas las de ustedes, porque todo lo que ustedes dijeron se encuentra en una persona con la cualidad de Lev Tov. Entonces, ¿qué podemos deducir de estas palabras? Estamos simplemente complementando las palabras de Josué en Pirkei Avot. ¿Qué se refleja en una persona de Lev Tov? Pues se refleja que una persona con esta cualidad de mente sana es generosa, es altruista, no se deja influenciar por malos pensamientos o por gente mala. Su diario vivir, el Shahen, como ven en pantalla, el Shahen Tov, aunque él esté ausente, su familia estará influenciada por gente buena. Y será también pues muy precavido, preverá los riesgos de cada acción. Así que aprendemos entonces que es posible, estimada familia, es posible educar, es posible cultivar nuestro corazón, nuestra mente, sin importar el contexto caótico, dramático, la familia en que hayamos nacido, el contexto geográfico en el que hayamos nacido, las incapacidades intelectuales en las que hayamos nacido. No importa, es posible cultivar, educar nuestro corazón para que éste sea positivo, para que éste busque la positividad, la trascendencia en cualquier momento. Y vemos estas cuatro, fíjense, estas cuatro midot, estas cuatro cualidades que se van a generar simplemente por tener Lev Tov. El corazón, me gustaría decirles que es como el comandante de un ejército. El comandante es el que da órdenes, es el que da directivas al cuerpo en este caso, para que se lleven a la práctica. Y un comandante bien capacitado en el planeamiento, seguramente sus directivas tendrán éxito. Así que si es bueno nuestro corazón, entonces las directivas, sin lugar a dudas, serán también positivas. Estamos finalizando y vamos a acudir a las palabras de Josué de Nazaret una vez más. Josué de Nazaret dijo: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Esto le decía a sus críticos. Cuando la boca articula, quien habla es el corazón, o sea, la mente. Lo que nosotros expresamos por la boca es producto de nuestra mente. En términos de los hebreos antiguos o de los antiguos hebreos, esto era el corazón, lo que pompea la sangre, donde nace la fuerza de la vitalidad humana. Y Josué dijo entonces: por tus palabras serás juzgado y por tus obras serás condenado. O sea, ¿qué genera tu corazón? ¿Qué genera tu mente? Palabras y acciones. Una persona de mente sana va a generar palabras sanas y va a generar obras sanas, positivas. Otro texto sobre el cual podemos meditar, dice Rabeno Yoshua de Nazaret: del corazón, entiéndase, de la mente, procede el engaño, el asesinato, los adulterios, los robos, los falsos testimonios, las maldiciones. Así que vamos a cuidar nuestra mente, vamos a elevar eh, esta capacidad, esta habilidad interna que tenemos, el impulso que tenemos, vamos a canalizarlo por el Derech Yeshara, por un camino correcto. Vamos a dejar que la instrucción divina sea la que nos desborde, que la sangre que corra por nuestras venas, que ingresa al corazón, sea justamente esto, que lo que sea purificado los malos pensamientos y que solamente eh, brote de nuestro ser pura positividad, que sepamos elegir la opción positiva o sí, la opción positiva en lugar de la decisión contraria a lo que va según el espíritu de la Torá. Finalizamos entonces, como de costumbre, analizando sobre algunos ejercicios de reflexión
que vamos a llevarnos en esta semana. Estamos tratando de traer a la conciencia de la comunidad una midá por semana. Y hoy estamos analizando midad lev tov, un buen corazón, una mente sana, una mente positiva, una mente que sepa elegir lo bueno ante lo malo, para generar actitudes positivas, para alejarnos de la maldad, de los malos pensamientos, del egoísmo, del el egocentrismo, para generar en nosotros un buen vecino, un buen compañero, para poder percibir eh, el futuro y no cometer actos deliberados, inspirados por una sensación de egoísmo. Así que estas son propuestas que les voy a compartir. Ejercicios para reflexionar, perdonen, durante la semana. Vamos a practicar la tefilá. Sé que el tiempo nos abruma a veces, aquellos que tienen hijos como yo y muchos, más de uno, quiero decir, el tiempo realmente nos ocupa. Además del atender a nuestros hijos, pues todas las obligaciones, todas las implicaciones, todo el compromiso que esto implica. Hay que separar un tiempo para la tefilá. ¿Qué es la tefilá? Como ven en pantalla, el autoanálisis, la autocrítica. Vamos a apartar un tiempo, dos, si podemos, no tiene que ser media hora, puede ser cortos minutos, puede ser una corta meditación de 5 minutos. Vamos a hacer todo lo posible durante esta semana, diariamente, apartar un tiempo para hacer tefilá. Tefilá, como ven en pantalla, es sincerarte con el Boré Olam, con el Boré Itbaraj, con el amo del universo, con nuestro hacedor. Y esta tefilá no va a ser simplemente una oración religiosa, no vamos simplemente a pedir cosas banales o a saciar deseos egoístas, pasajeros, sino que vamos a dedicar ese tiempo para lo que es una tefilá genuina, para hacer un autoanálisis, una autocrítica, para autojuzgarnos, para analizarnos. Les propongo además, como segundo ejercicio de reflexión, practicar durante la semana lo que es la gratitud, no solo con el Creador, agradecer tras recibir un placer o antes de estar a punto de, digamos, gozar de un placer. Esto es, por ejemplo, ingerir alimentos. Vamos a agradecer. Vamos a decir, Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai Elohenu, Rey del universo, Sheakol nihya bidvaro. Todo esto se ha creado en este mundo gracias a tu palabra. Pero no solamente lo vamos a hacer respecto al Creador, sino también respecto a nuestro semejante. No tiene que ser nuestro amigo o amiga. También vamos a aprender a ser, eh, eh, a tener la capacidad de reconocer el bien que otro nos hace. También les propongo a ser un poco conscientes respecto a lo que es la crítica. Como seres humanos, estamos habituados a criticar constantemente. Criticamos, curiosamente, criticamos más a los demás que a nosotros mismos. La tefilá, el ejercicio de autocrítica, la dejamos quizás para la noche, para analizar los eventos que tomaron lugar en nuestro día. Y durante el día lo que estamos haciendo es simplemente pues criticar a nuestro semejante. Así que vamos a tratar de no ser críticos destructivos. En otras palabras, no es que criticar esté malo, sino que nuestra crítica esté acompañada eh, por una enseñanza positiva, como ven en pantalla. Pensar en cosas constructivas. No solamente vamos a criticar una acción o un proceso que se vaya a generar, sino que vamos a encontrarle también la manera de eh, que la persona a la cual vamos a criticar, también darle el modo de hacerlo de mejor manera. Así como nosotros hacemos con nosotros mismos a la hora de criticarnos y buscamos en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro análisis, lo hicimos mal, debí hacerlo de esta y esta manera. Pues también vamos a proponerle
al cual vamos a criticar por amor, la manera en que nosotros creemos que pudo hacerlo mejor. No basta con la crítica, hay que proveer el buen camino. Entonces, además de ello, vamos también a no mentir, no vamos a decir cosas falsas. Bueno, luego tenemos lo que ya ustedes saben, Hitbonenut, que es la meditación basada en la contemplación. Son los 5 pasos de meditación que les he propuesto. Recuerden, todos somos libres de ejecutar una meditación como mejor entendamos. Esto es simplemente una propuesta. Esto es un medio bueno, para calmar nuestros pensamientos y alcanzar lo que se llama la autoconciencia y luego podamos entonces, cuando nuestros pensamientos están calmados, meditar, tener más control de nuestra mente y de nuestra conciencia. Así que aquí les dejo el enlace como de costumbre y finalizo con las 4 preguntas que me gustaría sugerirles que nos hagamos después de esta meditación, después de el Hitbonenut. Bien, después del acto de contemplación, cuando estemos sedados, nuestros pensamientos calmados, que nos hagamos estas 4 preguntas. Recuerde, esto simplemente, repito, es una propuesta. Usted puede hacer tantas preguntas como las que usted necesite y si no necesitas ninguna de estas, las puedes descartar y emplear las tuyas propias. Solamente te pido que las escribas en un papel, estas o las que tú desees y las tengas presente luego de la meditación. Te propongo lo siguiente, que te preguntes cuando estés calmado, ¿tengo Ain Tová? O sea, ¿soy generoso o generosa? Estas 4 preguntas están basadas en las 4 descripciones que hicieron los 4 rabinos mencionados anteriormente. ¿Cómo respondieron a Rabbi Yohanan? ¿Cuál era el camino correcto, el Derech Yeshara, para tener éxito en la vida y ser feliz? Estas 4 respuestas que dieron ellos, según Rabbi Yohanan Ben Zakkai, era el Lev-Tov. En estas 4 preguntas podemos generar, o sea, si las ponemos en práctica, si tenemos la respuesta apropiada para ellas, si damos una respuesta sí positiva, entonces es evidente que tenemos un Lev-Tov. Entonces, repito, tenemos Ain Tová, somos generosos o generosas. Soy un Haber Tov o una Haberá Tová. Soy un buen compañero. O sea, recuerden, compañero no es simplemente un vecino. Compañero es esa persona que nos cuenta intimidades, es esa persona con la que tenemos pues una conexión muy especial. Me comporto, tengo un Lev Tov para él. Mis críticas son positivas para él o son simplemente destructivas. Tengo envidia de mi compañero. Tercer punto, soy un shahen tov, o en hebreo, en femenino sería shehena tová. Soy un buen vecino o una buena vecina, o le guardo envidias o simplemente detesto a mi vecino. Y en cuarto lugar, tengo previsión, soy capaz de prever el resultado de mis acciones, tengo la capacidad de notar que la acción que vaya yo a hacer va a generar un mal, puedo tener esa capacidad también, no solamente de yo corregir mi calidad humana, sino también de proveer la asistencia a mi compañero, a mi compañera, a mi vecino. Son preguntas con las que me gustaría dejarlos en esta ocasión, así que nada más recordar las palabras de Josué. Cuando la boca articula es porque el que está hablando es el corazón. Así que vamos a rectificar ese corazón, vamos a colocarle filtros a nuestra mente. Vamos a cuidar lo que nuestros ojos miran para que luego lo que salga por nuestra boca no sea lo que, como decía yo Josué, lo que nos impurifica, sino que sean medios, a lo que salga de nuestra boca sea el reflejo de un corazón bueno, sea positividad, sea altruismo, sea el bien por el prójimo,
sea encontrar la justicia en nuestra comunidad, en el medio ambiente, sea ser un buen prójimo, un buen compañero, alguien que inspire a los demás a ir por el camino correcto. Así que quiera Hashem que esa sea la voluntad para nosotros y sobre todo durante esta semana. Hagamos el tiempo, por favor, Javerim, para dedicar un tiempo a la meditación. Y Besrat Hashem nos estaremos encontrando pues muy próximamente. Muchas gracias, querido maestro Yair, por todo. Gracias a usted, querido Rabino. Muchas gracias. Laila Tole Kulam,